Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast distópico, el resumen semanal de noticias que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía. En este espacio repasamos lo más importante de lo que pasó los últimos 7 días, sobre todo en Argentina, pero siempre alguna noticia internacional vamos metiendo, y también compartimos las noticias distópicas, que son esas noticias que nos recuerdan que estamos viviendo en un entorno bastante parecido a esas distopías que siempre hemos leído, ¿no? Y que todavía leemos, y que son además las noticias que generalmente Eve transforma en reel, y bueno, las vamos compartiendo todas las semanas en nuestras redes sociales. Bueno, acerca de esta semana podemos decir que fueron unos días con bastante información política, ¿no? Estuvimos hablando de jueces supremos, de aranceles en materia internacional económica, de viajes a Estados Unidos, vaya uno a saber para qué, actos por el Día de Malvinas, que fue el 2 de abril, así que tenemos bastante para desarrollar acerca de la situación política. Así que si te parece, ya mismo empezamos con el podcast de esta semana. Como siempre te digo, mi recomendación es que si empezaste a escuchar, te quedes hasta el final porque este material se autodestruye muy pero muy rápido. Bien, ahora sí empezamos con las noticias de esta semana y sin dudas la noticia más resonante de todos estos días llegó ayer porque en el Senado de la Nación cayeron los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla. Ellos dos son los jueces que Javier Milei nombró por decreto para que integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero eso no exime que después el Senado tenga que dar su acuerdo y la sesión de ayer tuvo que ver precisamente con eso. La verdad es que el resultado fue muy contundente, podríamos decir prácticamente 2/3, ¿no? Con 20 votos afirmativos y 51 votos negativos, el Senado rechazó el pliego de García Mancilla. García Mancilla además ya juró en la Corte Suprema, en este momento es juez supremo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de eso, pero su situación es bastante particular por no decir irregular, ¿no? Y en el caso de Ariel Lijo, que él obviamente estaba rosqueando su licencia porque no quería quedarse sin el pan y sin la torta, porque era actualmente juez federal, su pliego también fue rechazado, pero con más votos afirmativos, 27 afirmativos, 43 negativos y una abstención. De todos modos, un resultado muy pero muy contundente. La situación que le hemos comentado en el podcast tiene que ver con una designación que fue por decreto por parte de Javier Milei, arguyendo que después de la ida de Maqueda de la Corte queda el máximo tribunal con únicamente 3 jueces. La Corte dice que puede funcionar con esta composición, pero Milei y el partido de gobierno, la Libertad Avanza, sostiene que es anómala esta situación y nombra 2 jueces por decreto en un momento también bastante cuestionable, porque el nombramiento por decreto sucede en un momento caballito entre las sesiones extraordinarias y las sesiones ordinarias, ¿no? El 1 de marzo arrancan las sesiones, 2 días antes terminan las extraordinarias, y en esos 2 días, que todos estaremos de acuerdo en que no es una situación de gravedad institucional ni nada por el estilo, son 2 días sin sesiones entre extraordinarias y ordinarias, Javier Milei nombra a García Mancilla y al Lijo valiéndose de un artículo que permite un nombramiento cuando el Congreso esté fuera de actividad, pero no se refiere a 2 días entre un periodo de sesiones y otro. Entonces hay una situación de ilegalidad que ya es manifiesta desde el principio. A eso le tenemos que sumar que uno de esos jueces, García Mancilla, ya juró, en este momento está sentado en una banca como juez supremo, y ahora tenemos además que adicionar que el Senado rechazó sus pliegos. ¿Qué dice el gobierno? Que ese nombramiento es por todo lo que dure el periodo legislativo, leyendo ese artículo. Ahora bien, si es ilegal ese nombramiento, si está viciado desde el origen, ¿qué pasa con García Mancilla? ¿Tiene que seguir siendo juez supremo? Bueno, en este momento hay muchas personas exigiendo que García Mancilla renuncie como juez. Milei, por su parte, dice que hay 2 sectores de la oposición que acordaron voltear a estos jueces, y también el proyecto de ficha limpia, este proyecto que busca impedir que aquellas personas que tengan condenas en segunda instancia puedan postularse a cargos electivos nacionales, y habla de un pacto de aquellos que están preocupados por sus causas penales. Parece un relato un poco tirado de los pelos, ¿no? Creo que todo lo que venimos nombrando tiene más sentido como interpretación de lo que pasó. La cosa es que en este momento el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, le ordena a García Mancilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras mantenga su cargo como juez en comisión designado por el Ejecutivo. Así que con esta cautelar, con el rechazo del pliego y con un nombramiento que es cuestionado, cabe pensar qué va a pasar con todas las personas que sean sujetos de decisiones tomadas por esta composición de la Corte, ¿no? Que sus sentencias o sus situaciones
jurídicas hayan sido decididas a raíz de una firma de García Mansilla, ¿no? Que en este momento no tiene legitimidad como juez supremo. Todo esto sin hablar de quién es García Mansilla, ¿no? Un miembro del Opus Dei básicamente, y una persona que directamente ha ocupado cargos dentro de directorios de transnacionales extractivistas. Pero bueno, por fuera de eso, el Congreso rechazó esos pliegos, el Senado rechazó esos pliegos. A mí particularmente no me generaba expectativa. Pensé que le iban a terminar aprobando como le aprueban todo prácticamente a Milei. Así que es un buen indicio para este Congreso haber rechazado estos pliegos que claramente nacieron de una ilusión de la ley y totalmente viciados. Mientras tanto, en otro asunto que sigue siendo muy conversado, tenemos que hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya hablamos la semana pasada, dijimos que el fondo confirmó que sería de 20.000 millones de dólares este préstamo del Fondo Monetario, pero hay discusiones acerca de cómo está compuesto ese número, ¿no? Cuánto es de libre disponibilidad, cuánto va a ir a parar al pago de la deuda ya existente, en cuántos tramos, con qué condiciones, así que no se sabe demasiado todavía de este préstamo. Y mientras esto pasa, con un contexto global que no ayuda, el dólar paralelo está subiendo, los bonos y las acciones argentinas están cayendo y aumenta el riesgo país. Le tenemos que sumar otra noticia internacional a este panorama que tiene que ver con que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en esta semana que establece lo que él llamó aranceles recíprocos generalizados contra sus socios comerciales, es decir, todos los productos que ingresan a Estados Unidos tienen que pagar este arancel, y Argentina está incluida, está afectada por esta decisión. Hay aranceles superiores en otros países, ¿no? Unos 60 países tienen aranceles más altos todavía, y esto llevó a que Javier Milei festeje esto como un acto de amistad, ¿no? Como algo que él consiguió, que el arancel para Argentina sea menor. Sin embargo, países contrarios a la ideología de Milei y de Trump, como Brasil o como Colombia incluso, tienen el mismo arancel, de manera tal que consiguieron este mismo beneficio y no tuvieron que arrastrarse ante nadie, ¿no? Esta medida además es bastante adversa a la ideología de Javier Milei, ¿no? Porque es una medida proteccionista de la industria estadounidense. Así que más allá de lo ideológico y de que comparten cierta estética acerca del poder, bueno, da la sensación de que hay una lejanía, ¿no? En cuanto a sus planteos económicos. ¿A quién le favorece este vínculo? Por supuesto que Argentina, no, a Estados Unidos, que es el poderoso de esta relación. Con todo esto, con un acuerdo con el Fondo Monetario que no termina de suceder, con aranceles que establece Trump y un intento del gobierno de relatarlo como un éxito de su gestión, ¿qué hizo Milei? Se fue a Estados Unidos de nuevo, volvió el presimillas, se fue a una gala, la gala American Patriots de Estados Unidos, donde recibió una distinción, estas distinciones que siempre va recibiendo Milei, que son rarísimas. Esta particularmente se otorga a quienes se destacan en su trabajo supuestamente por la libertad y por los valores conservadores. Hay una sobreactuación de la amistad entre Argentina y Estados Unidos, ¿no? Da esa sensación. De hecho, se había dicho que iba a haber una reunión bilateral, después que Milei iba a ser recibido por Trump por fuera de una reunión bilateral oficial. Hasta ahora no lo vimos con Trump y no sabemos bien a qué fue Javier Milei a Estados Unidos, porque ni siquiera le bajaron los aranceles, recibió los mismos que Colombia. Para cerrar el tema de aranceles, todo se aproxima a una especie de guerra comercial, ¿no? Porque después de que Trump anunciara esta medida, el Liberation Day, desde China difundieron que aplicarán aranceles de 34% a todas las importaciones de bienes de Estados Unidos a partir del 10 de abril, así que vemos que entramos en un terreno peligroso, si se quiere. Una más de otra amiga de Milei, Giorgia Meloni, es muy amiga, incluso los libertarios los shippean, no quieren que sean pareja. Giorgia Meloni limitó el derecho a solicitar la ciudadanía italiana a 2 generaciones, así que esto perjudica a mucha gente que quiere sacar la ciudadanía italiana y quieren ser europeos en nuestro país. Ahora sí vamos al 2 de abril, el día del veterano de la guerra de Malvinas. Políticamente lo más relevante fue la división total de agendas entre Javier Milei y Victoria Villarruel, porque encabezaron actos separados y sostuvieron discursos muy distintos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando posaron sonrientes en una tanqueta? Creo que el 9 de julio pasado, no hace ni un año de eso. Bueno, ahora todo es totalmente diferente. Por el día del veterano de guerra hicieron actos separados. Javier Milei habló y dio un discurso muy criticado. Vamos a escuchar un minuto de lo que decía Milei en este acto. Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros.
Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Para terminar, en este segundo 2 de abril que me toca como presidente, quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas. Finalmente, a los veteranos, a sus familias y a todos quienes visten un uniforme en defensa de la patria, les reitero mi eterno agradecimiento en nombre de todos los argentinos. Que Dios bendiga a la República de Argentina, que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, toca un punto sensible acá Milei, ¿no? Porque siempre el punto de partida cuando hablamos de la cuestión Malvinas es que los habitantes de las Malvinas son argentinos, no que tienen que preferir ser argentinos. Entonces no fueron pocas las personas que lo criticaron por estos días por incluso traición a la patria, creo que lo denunciaron. Sí, la Confederación de Combatientes de Malvinas denunció a Milei por traición a la patria tras ese discurso, y hay interpretaciones que hablan de un rompimiento en la línea histórica de reclamo de la soberanía en Malvinas que ha tenido Argentina para dar un paso más pro-británico, ¿no? Bien, saliendo de este tema, una última sobre Villarruel y vamos al pequeño corte que hacemos habitualmente. Venció el congelamiento de las dietas de los senadores y ahora los senadores van a cobrar 9 millones de pesos en bruto. Villarruel ha defendido, incluso ha dicho que cobran poco los senadores por la responsabilidad que tienen, etcétera, etcétera. Hasta este momento había congelamiento de dietas. Una vez había tenido que retrotraer esta decisión porque se peleó con Milei, pero esta vez hasta el momento no pasó nada y la dieta de los legisladores que forman parte del Senado tuvo un aumento y ronda los 9 millones de pesos. Ahora sí vamos al pequeño corte en el cual yo habitualmente te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de Revista Distopía, el podcast distópico de cada semana. Este resumen no es lo único que hacemos en Distopía, de hecho has podido ver seguramente los reels que estamos subiendo todas las semanas. Esta semana también tuvimos una entrevista audiovisual publicada en nuestro canal de YouTube con Marcelo Balco. Hablamos con él, que es escritor, es psicólogo, es investigador sobre el genocidio respecto a los pueblos originarios y es amigo de Osvaldo Bayer. Bueno, hablamos con él sobre el legado de Osvaldo luego de que el gobierno nacional derrumbara un monumento a Osvaldo en Río Gallegos, así que estuvimos reflexionando con él, no tanto acerca del hecho, ¿no? Que ya es conocido, hablamos de todos modos del hecho, pero sobre todo aprovechamos que estamos con una persona que conocía mucho a Osvaldo para conocer un poco más quién era Osvaldo, cómo fue su amistad y trazar una semblanza, ¿no? De este héroe del pueblo como Marcelo lo llamó. Así que si no viste esta entrevista puedes ir a verla. Y siguiendo con todo lo que ofrecemos desde Distopía, tenemos un newsletter, 1984, el ojo que todo lo ve, sale los miércoles y es quincenal. Este miércoles próximo se envía, así que vamos a tener también newsletter. Y todo esto lo hacemos de manera independiente, ¿no? Sostenemos un discurso que no es el habitual en los medios hegemónicos de comunicación. Por eso es que los aportes de nuestros suscriptores, de nuestras suscriptoras, de quienes creen en lo que hacemos, de la comunidad distópica básicamente, es nuestro principal punto o nuestra principal fuente de sustento. Esto quiere decir que podés aportar en que sigamos existiendo. Si te gusta el contenido que estamos compartiendo, si te parece importante que hablemos acerca de Osvaldo Bayer, si te hacen pensar o reflexionar los reels que estamos publicando, si te ofrecen un momento para pensar los newsletters que enviamos cada 15 días, si estos podcasts te informan, podés retribuirnos algo de eso con un aporte económico que podés hacerlo por única vez. Vas a encontrar en nuestras redes links para poder aportarnos por única vez, y si no, podés suscribirte también mensualmente para aportar mensualmente la suma que vos quieras. En el caso de que no quieras que tu aporte sea económico, también nos ayuda mucho lo que llamamos las alabanzas al dios algoritmo, ¿no? En este tiempo de digitalidad en el que todo lo ordena un algoritmo, un código binario, bueno, que nos pongas me gusta, que te suscribas, que comentes, que compartas, todo eso también nos aporta mucho, así que es la otra manera que tenés para ayudar a Distopía a seguir haciendo esto que nos gusta hacer y que creemos que es útil, que acompaña, que ayuda a pensar y que relata este tiempo distópico que nos toca vivir.
Dicho esto, vamos a la noticia distópica de esta semana, que fue muy hablada la noticia de esta semana, porque es algo que muchas personas hicieron. Quizás ustedes que están de otro lado compartieron sus imágenes editadas o generadas, mejor dicho, con inteligencia artificial al estilo Estudio Ghibli, que es un estilo de animación que es muy particular. Esto se hizo tendencia porque todo el mundo empezó a compartirlas. Y bueno, lo primero que tenemos que hablar acerca de esto es cómo se vuelven amigables, ¿no?, las inteligencias artificiales. Yo no tengo una opinión precisamente demoníaca, ¿no?, de las inteligencias artificiales, que por sí mismas no son ni buenas ni malas, por supuesto, pero sí creo que sus usos, sus apropiaciones son muy corporativas y que tendencias de este tipo, como lo que pasó con Estudio Ghibli, tienden a volverlas amigables, cuando en realidad, como venimos desarrollando en distintos podcasts, muchas veces se terminan usando para vigilancia, para ahorrar trabajo humano, o sea que esto va a tener consecuencias o está teniendo consecuencias económicas, y nosotros mientras compartimos dibujitos básicamente, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yendo a otro nivel acerca de la noticia distópica, también surge una preocupación ambiental acerca de esto, porque se usa mucha agua para los desarrollos tecnológicos con inteligencias artificiales, y se conoció la estimación de la cantidad de agua que se ha utilizado para sostener la infraestructura necesaria que permite generar este tipo de imágenes, ¿no? Y le calcularon 216 millones de litros de agua. Es básicamente el consumo mensual de una ciudad pequeña. Esta es la estimación que se hizo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque los servidores alcanzan temperaturas altas y necesitan sistemas de refrigeración que funcionan trasladando ese calor hacia torres de enfriamiento. Ahí se disipa en forma de calor y esto implica un uso constante y elevado de agua dulce. Extractivismo corporativo, básicamente, nada nuevo por otro lado. ¿Y saben a qué país están ofreciendo como la meca de las inteligencias artificiales para que vengan e instalen sus servidores? Bueno, a la Argentina, particularmente al sur argentino por sus condiciones climáticas. Este es como el gran proyecto económico de Milei, ¿no? Que vengan inteligencias artificiales básicamente a consumir todo nuestro agua. El podcast pasado compartimos un audio de Demian Reider, que es el jefe de asesores de Javier Milei, con el que él se quiere ganar el premio Nobel y todo eso. Bueno, él, que estaba diciendo que el problema de Argentina son los argentinos, justamente estaba vendiendo al sur argentino como un buen lugar para que se instalen los servidores de proyectos de inteligencias artificiales. Así que, siguiente punto distópico. Pero además tenemos que hablar también de derechos de autor, ¿no? Hay gran parte de los procesos creativos que a partir de las inteligencias artificiales se están resignificando. Reitero que yo no demonizo las inteligencias artificiales, pero sí creo que el uso corporativo apunta contra la creatividad. De hecho, el director japonés, y pido disculpas si lo digo mal porque no soy japonés, Hayao Miyazaki, que fue el fundador de Estudio Ghibli, expresó su descontento por el uso de inteligencia artificial para generar imágenes que imitan el estilo distintivo de sus películas, diciendo que desvalorizan la creatividad humana y explotan la reputación de estudios como el suyo sin autorización. Dijo también que tendencias de este tipo van haciendo perder el esfuerzo artístico genuino. Fíjense entonces cómo se va configurando este escenario distópico, ¿no? Con inteligencias artificiales que primero generan impacto climático, segundo, la creatividad humana, que yo creo que es el gran contrapunto con las inteligencias artificiales robóticos, empieza a verse erosionada, en una diferencia que yo creo va a notarse cada vez más. Y tercero, mientras todo este uso corporativo va ganando terreno, nosotros las vamos implementando en nuestras vidas porque podemos compartir contenido viral de nosotros transformados en animación, por ejemplo, ¿no? La fascinación que siempre generó la tecnología. Creo que es importante reflexionar acerca de sus usos. De hecho, Forbes esta semana difundió la lista de las personas más ricas del mundo. Los 5 más ricos del mundo son hombres, para variar, y los 3 más ricos son gigantes tecnológicas, ¿no? Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. En Argentina, el argentino más rico, según este mismo reporte, Marcos Galperín. Mientras tanto, nosotros contentos porque podemos generar animaciones basadas en nuestras fotos. Bien, hasta aquí con la noticia distópica. Me extendí un poco, nótese que me motivan un poco estos temas, y volvemos a la información. Vamos con algunas políticas. En provincia de Buenos Aires hay un revival de lo que fue la interna del Frente de Todos en el gobierno nacional hasta 2023, porque hay una interna bastante visible entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, también interviene el sector de Sergio Massa, pero no de una manera no tan explícita. La cosa es que hay 2 puntos en los que no se ponen de acuerdo. La primera, si se suspenden o no se suspenden las PASO a nivel nacional,
se suspendieron. A nivel bonaerense, todavía no. Y la segunda es si provincia de Buenos Aires desdobla o no desdobla la elección, es decir, si vota a cargos provinciales el mismo día que a cargos nacionales o si se vota en otra fecha. Esta es una estrategia que muchas provincias toman cuando creen que los vientos nacionales pueden jugarle en contra de sus propios intereses, ¿no? Axel Kicillof quiere desdoblar y el kirchnerismo o la cámpora no quiere desdoblar, así que se están trabando sesiones, están lanzando cartas y demás en algo muy parecido a lo que pasó en el gobierno nacional de Alberto Fernández. Dirigentes peronistas firmaron una carta en la cual le piden al gobernador que no desdoble las elecciones. Intendentes, varios intendentes, no todos, pero muchos intendentes le piden que sí desdoble, en una interna que mucho no se entiende. Creo que deberían ponerse de acuerdo y simplemente enfrentar a Milei, pero bueno, ahí está el peronismo haciendo lo mismo que hasta hace un año. Hablando del PJ, tenemos que hablar de Cristina Fernández de Kirchner porque este martes vencía el plazo que tenía para presentar su último recurso respecto a la sentencia, la condena que ya tiene 6 años de prisión y 12 años de inhabilitación por ocupar cargos públicos en la causa vialidad, ¿no?, de la obra pública. Ella presentó este recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la última instancia, si en esta instancia no se le da la razón, ella puede ir a prisión. De todos modos, como decíamos el podcast pasado, sería prisión domiciliaria. La Corte además puede no tomar el caso. Si esta es la situación, quedaría firme la condena. En el caso de que sí la tome, lo que dijeron desde el Tribunal Supremo es que no alterarían su ritmo de funcionamiento para resolver esta cuestión. Su ritmo de funcionamiento, sabemos, es a paso de tortuga, ¿no? Y a esto le tenemos que sumar un elemento más, que es que si esta sentencia vinculada justamente con Cristina Kirchner, que recusó a García Mansilla, vamos a ver cómo se resuelve la recusación, ¿no? Pero si no se lo recusa y él firma esta sentencia, también tenemos un posible cuestionamiento de lo que se decida. La cosa es que si Cristina Kirchner quiere ser candidata a algún cargo nacional, podría hacerlo si la Corte no decide antes del 17 de agosto. Esta es como la fecha. Vamos a ver qué pasa. Puntos interesantes acerca de justicia y política. En esta semana también inhabilitaron en Francia a Marine Le Pen, que es una líder de extrema derecha francesa. También está por ser juzgado Bolsonaro, Jair Bolsonaro, y recordemos todo lo que pasó con Lula. Hay algo pasando ahí, ¿no?, con las trabas judiciales, el lawfare y la política. Pero bueno, vamos a pasar a la economía. Esta semana se conoció la cifra de pobreza y según la estimación del INDEC bajó la pobreza respecto a la última medición. Fue de 38.1% y este es el dato más bajo desde 2022. Es un número que no solo es alto, sino que si lo diseccionamos llegamos también a que más de la mitad de las personas, los niños y las niñas de 0 a 14 años, forma parte de hogares bajo la línea de la pobreza. Y además toda esta semana se estuvo hablando bastante acerca de cómo se mide este cálculo y cuán representativo es. No hay en este momento un cuestionamiento acerca de la fiabilidad del dato, pero sí acerca del método que se usa para medir la pobreza. Yo creo que estamos en un momento de informalización de la economía, en un momento regresivo en materia de derechos, con una erosión permanente de las condiciones materiales de vida de las personas. Entonces me da la sensación de que esa situación es más transversal que la calificación de pobreza basada en una medición que yo coincido no es del todo representativa en este momento. También se conoció el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad. Es un coeficiente que se da entre 0 y 1, mientras más se acerque al 0 hay más igualdad y mientras más se acerque al 1 hay más desigualdad. Dio 0,430 y la brecha que se calculó es impactante, ¿no? Porque la distancia entre el 10% de la población con mayores ingresos y el 10% con menores ingresos fue de 17 veces. Hasta el año pasado era de 14 veces, así que vemos que se amplió la desigualdad. Yendo a terreno de protesta social, una noticia a la que le tenemos que prestar atención es que echaron de la Secretaría de Cultura al fotógrafo Kaloyan Santos Cabrera, que fue quien había identificado al cabo primero que le disparó a Pablo Grillo. Habíamos hablado de esa foto en la cual a partir de una reconstrucción fotográfica se logra dar con quién le dispara a Pablo Grillo, ¿no? Bueno, el gobierno, preocupado por lo importante, lo despide. También hubo una denuncia con videos y demás acerca del miércoles pasado. Este miércoles fue feriado, pero el anterior hubo marcha de los jubilados y dicen que la policía atropelló a un fotógrafo en esa ocasión y los videos también son muy impactantes.
una mención a Carlos Fuentealba porque el 4 de abril, un día como hoy, pero del 2007, tras varios días sin respuestas del gobierno provincial en un reclamo docente, manifestantes cortaron la ruta nacional 22 a la altura de Arroyito, Neuquén. Jorge Sovich, que en ese entonces era el gobernador, le ordenó a la policía impedir que los manifestantes cortaran la ruta. Hubo represión y en ese momento asesinaron a Carlos Fuentealba, un docente que estaba protestando, en una escena que recuerda muchísimo a lo que pasó con Pablo Grillo, así que no quería dejar de mencionarlo. Dos noticias ambientales para continuar, ya vamos llegando al final. La primera tiene que ver con una detenida. Victoria Núñez Fernández es la única detenida que queda en este momento después de los allanamientos que ordenó el juez de Esquel, Jorge Criado, el 11 de febrero pasado, en el contexto de los incendios en la Patagonia. Hablamos bastante de los incendios que arrasaron con 300.000 hectáreas en la Patagonia. Bueno, ella fue apresada en una lofa, en una tierra originaria, en Pillan Mahuiza. Fue imputada sin pruebas, supuestamente por la participación en un incendio en una estancia que se llamaba Mancay. Varios días después de la denuncia de imputación, su defensa presentó evidencia de que Victoria no se podía vincular con el hecho que se le imputó. Se logró por lo menos la prisión inmobiliaria, pero este lunes hay de nuevo una audiencia y desde la LOF lanzaron una campaña para visibilizar y exigir la libertad y el desprocesamiento de Victoria, ¿no? Porque así comienzan las criminalizaciones. Criminalizar es una estrategia del poder muy habitual en cuestiones de pueblos originarios cuando quieren silenciar causas que, bueno, en este espacio obviamente consideramos justas, ¿no? Bueno, de hecho, quienes están convocando resaltan que Victoria está siendo perseguida y criminalizada, ella y las comunidades mapuches tehuelches y también los brigadistas que fueron quienes se organizaron de manera voluntaria para apagar los fuegos. Y en términos más específicos dicen que esto tiene que ver con el intento del gobierno por castigar la solidaridad y por crear enemigos internos para básicamente poner en venta la Patagonia. Es un caso individual, pero esperemos que el lunes haya buenas noticias para Victoria Núñez Fernández. Por otro lado, otro sismo en Vaca Muerta, no es el de la semana pasada, no es el del anterior, es un nuevo sismo en Vaca Muerta. No voy a dejar de mencionarlos, fue el jueves de abril en este caso, en Añelo, la población lo reportó, calculó y registró el IMPRES, fue a las 9:23 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4 en la escala Richter y una profundidad de 6 kilómetros. El epicentro fue localizado muy cerca de los dos sismos anteriores ocurridos el 25 y el 26 de marzo y los reportes señalan un fuerte temblor con vibraciones en las ventanas. Desde el Observatorio de Sismicidad Inducida, que reporta este tipo de fenómenos, hablan de la relación entre la fractura de los pozos en Vaca Muerta y la inyección de agua por flowback que devuelven esos mismos pozos, explicando por qué estos fenómenos son cada vez más numerosos y afectan zonas donde antes no lo hacían. Resaltan también que hay inexistencia literalmente de legislación que regule la sismicidad inducida en la provincia y una ausencia del Estado en la confección de semáforos sísmicos, combinación que reportan como preocupante frente a un escenario totalmente imprevisible. Última noticia para terminar con una ambiental pero no tan pesimista, es un grano de arena realmente en el mar, porque siempre decimos las sentencias y las condenas particulares no hacen a la situación general, de hecho buscan siempre atomizar este tipo de hechos para que parezca que se hace algo cuando en realidad la situación macro no se está solucionando. Y en este caso pasa esto, ¿no? Se ordenó la detención de un empresario en Chaco vinculado con Desmontes, Roberto Nardelli, un personaje que supuestamente tiene vínculos políticos. Él forma parte de una causa conocida como la Mafia del Desmonte y en este sentido la Fiscalía Federal de Resistencia pidió su detención, siendo la primera vez en la historia que algo así pasa. El año pasado la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció un entramado político empresarial responsable de la devastación del bosque chaqueño. El fiscal federal de primera instancia, Patricio Sabadini, corroboró la denuncia de la ONG y dictaminó que en Chaco existía una organización criminal conformada por funcionarios y empresarios que posibilitó justamente la aniquilación de los bosques protegidos para el beneficio económico de unos pocos y en perjuicio de la sociedad. Se solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de una ley muy regresiva vinculada con el desmonte a la que hemos hecho referencia en su momento, y es en el marco de esta causa que ahora ordenan la detención de Roberto Nardelli. Reitero, una noticia alentadora, pequeña, ¿no? Atomizada, cuando tenemos que tener lecturas sistémicas si queremos que algo sea diferente, pero por lo menos permite
vislumbrar un poquito de luz. Y dicho esto, hemos llegado al final del podcast de esta semana. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, como siempre, para una nueva abducción noticiosa en Revista Distopía. Buen fin de semana.